Ok, vamos al libro de Números. Y estoy en el capítulo, ¿qué? 31. Capítulo 31 del libro de Números. Es un capítulo muy largo, un capítulo muy largo realmente. En el capítulo anterior vimos las ordenanzas de Dios en cuanto a los votos de las mujeres, ¿se acuerdan? ¿O no? ¿Nadie vino el jueves pasado? Ok. Y en este capítulo vamos a ver la siguiente orden de Dios, que es que envía a la batalla a los israelitas en contra de los madianitas. Y todo está relacionado desde que Balaam aconsejó a los madianitas que les mandaran unas mujeres y cayeron, ¿se acuerdan? Por lo cual hubo mucha mortandad y murió muchísima gente. Ahora Dios le pide a Moisés que como última tarea vaya en guerra contra los madianitas y después de eso se muere. ¿Okay? Después de eso tiene que subir al monte a ver la tierra prometida y se muere. Vamos a ver el verso 1 en adelante, acompáñame ahí. Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después será recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián, y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó, y Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Edirrequem, Sur, Ur y Reba, y 5 reyes de Madián, también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Y los hijos de Israel llevaron cautivos a las mujeres de los madianitas, a sus niños y todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de los hombres como bestias. Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán, frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenares que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí que por consejo de Balán, ellas fueron causa de los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en lo tocante a Baal Peor. Por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Señor, gracias te damos en esta noche. Te pedimos que nos ayudes a entender esta porción de tu palabra, a ponerla en el contexto. Y Señor, a entenderla perfectamente, a ponerla por práctica en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Moisés ya le anunciaron su muerte. Ya le dijeron que va a hacer esto, después va a subir al monte, va a ver la tierra prometida y se muere. Es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Así había un libro que se llamaba de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Se trata de una persona que todos saben que se va a morir, que lo van a matar en el pueblo menos él. Pero bueno, y aquí se le recuerda ese pequeño detallito a Moisés, ¿verdad? Le dice: Moisés, acuérdate que ya te vas a morir, pero antes de eso quiero que vayas a la guerra contra los de Madián y después serás puesto con tu pueblo, ¿no? Entonces, para Moisés no había
nada de ya no juego, de cosas como esas. Él tenía que seguir trabajando como líder, como vocero de Dios. No podía caer en depresión ni nada de eso. Él tenía que continuar y servir a Dios hasta que Dios quisiera y pusiera a otro en su lugar, ¿ok? Las instrucciones de Dios son muy claras y lo que le pide es que haga ¿qué? Venganza, y después sigue tu muerte. Entonces esto suena muy bien, ¿no? Así de que veas venganza y después te mueres, por favor. Pues no suena tan bonito, pero lo tenía que cumplir. Dios desea terminar con la nación de los madianitas, y esos son relatos que muchos toman para decir, pues no, que Dios es muy bueno. ¿Por qué mandó matar niños y mujeres? Y luego dicen, más bien Dios es un terrorista, ¿no? ¿Han oído gente que dice eso? ¿Alguien me podría explicar por qué Dios mandó matar niños? Dijo, a todos los niños me los matan. Y a todas las mujeres también. Nomás me dejan a las niñas vivas. ¿Por qué? ¿Por mala onda que es Dios? Explíquenme, hermanos, nadie sabe por qué. Sí, ¿verdad? Vamos a ver todo el contexto, ¿ves? Porque hay gente que toma estos versículos, estas historias, dicen, no, yo no puedo creer que Dios haya mandado matar niños. Pues, ¿no que Dios es amor? ¿No han oído eso? ¿No ha habido gente que te diga eso? Y cuando lees esas historias, de repente no te choca así como que ¡pum! ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios mandó matar niños? Bueno, vamos a ver. El verso 3 dice que Jehová mandó hacer venganza. Y esa es la respuesta de Dios contra los madianitas. Primero Dios castigó a su pueblo con una mortandad de 24,000 personas por causa de las mujeres madianitas. Es decir, los primeros castigados, ¿quiénes fueron? El pueblo de Dios. Dios mató a todos los que se fueron tras Baal Peor. Pagaron su pecado. Y ahora los responsables de todo esto eran Baal Peor y los madianitas. Debían tener lo suyo también, ¿no? No se iban a ir libres, no se iban a ir limpios por lo que hicieron. Entonces Israel era el pueblo escogido de Dios, ¿sí o no? Y cualquiera que fuera tras ellos estaría metiéndose con Dios en forma directa. Hubo muchos pueblos que quisieron exterminar a Israel. Israel es la nación de donde viene ¿quién? El Mesías. ¿Okay? Fíjate bien, Israel es la nación de donde viene el Mesías. Y luego dice la Biblia, Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas ¿qué? Todas las naciones. ¿Cómo es que iban a ser benditas en Abraham todas las naciones? Porque del linaje de Abraham vendría ¿quién? El Mesías Salvador de toda la humanidad. ¿Okay? Entonces, por eso Dios tenía que ser extremo en sus decisiones. Porque quien buscara el exterminio de Israel, las naciones que trataron de exterminar a Israel, ¿sabes de quién eran? Era plan de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás sabía que sin Israel no habría Mesías. ¿Ok? Entonces por eso Dios decide exterminar a todas estas naciones por completo, porque su plan es redención para toda la humanidad. 5,000 de cada tribu, ¿ok? Solo irían 1,000 de cada tribu, solo irían, dice el verso 4 y 5, que solo irían 1,000 de cada tribu, es decir, 12,000 personas armadas tras todos los madianitas. Además, el hijo del sacerdote, con algunos objetos del templo consagrados a Jehová. Es interesante, pero también el sacerdote tenía que participar en esta batalla. Aquí no había palancas ni los hijos de papi, ¿no? Como sabemos que acá en nuestro país vecino los hijos de papi no van a la guerra, nomás los negros y los latinos. Perdón, pero es la neta. Pero aquí hasta el hijo del sacerdote tenía que participar, porque la batalla no era en sí de Israel, la batalla era de Dios. ¿Okay? Mataron a todo varón, es decir, el verso 6 y 8 nos dice que no quedó ni un solo hombre madianita.
Todos murieron en la batalla, todos los pasaron por espada, no quedó ni uno solo. Y obvio se incluye a los reyes también, reyes de ciudades o de provincias, altos mandos de esta nación, también todos murieron. Y también ahí muere nuestro famoso Balaam, que fue el que aconsejó, que no maldijo a Israel, pero que sí les dio el consejo, ¿no? Le dijo, mándale unas mujercitas ahí, verás que caen, son bien facilitos. Y como ya vimos, ahora ¿dónde vivía Balaam? Ahora vivía entre los madianitas. Eso quiere decir que le habían dado su buen billete que le habían prometido, se había ido a vivir ahí, así es de que vivía entre ellos y con mucha lana seguro, porque fue lo que le prometieron por sus consejos, pero bueno, parece que no le duró mucho el gusto de ser rico, ¿verdad? De volada se lo echaron. ¿Ok? ¿Qué hicieron los israelitas? Mataron a todos los hombres, a los reyes, agarraron todo el ganado, todas las mujeres, niños y niñas y se las llevan cautivas. La cantidad es impresionante la cantidad de la gente que llevan con ellos y de los animales que llevan con ellos, de los campos de Moab al campamento de Israel. Y aquí hay un error, el exterminio de los madianitas no fue total, trajeron a las mujeres y los niños y niñas, así que todo el botín de guerra también, y luego ¿sabes lo que hicieron? Incendiaron todas las ciudades, todas las casas y todas las habitaciones. ¿Todo por quién? Por orden de Dios, dijo. Se tiene que acabar, esa raza, esa nación tiene que acabar por completo. Pero esos dejaron vivos. La devastación fue grandísima. ¿Te puedes imaginar cómo acabaron con ellos? O sea, los hicieron pedazos. Pero cuando llegan estos, según el verso 3 y 15, con todas las mujeres y los niños y los animales, Moisés les pregunta, ¿por qué me dejaron vivas a las mujeres? Dice en el 16 y 18, ¿qué no ven que ellas fueron la causa por consejo de Balaam, por el cual los israelitas se fueron tras un Dios falso? Fíjate bien el contexto, para que luego no digan, es que qué malo es Dios. Así es de que Moisés da una orden muy extrema, dice, me matan de entre los niños a todos los varones. No importa cuántos años tengan, me los matan. Y a las mujeres, toditas las que hayan conocido varón, me las matan. Y solamente me dejan a las que sean vírgenes. Es obvio, niñas pequeñas. La cultura de esas naciones y en esos tiempos era casarse siendo casi niñas. Entonces iban a dejar únicamente vivas a las niñas pequeñas. Y entonces imagínate la escena, ¿no? O sea, los hombres de Israel tuvieron que llevarse a esos niños, pasarlos por cuchillo, y a todas las mujeres pasarlas por cuchillo. Es muy extremo, pero no debería quedar nadie. ¿Sabes por qué? Porque con un solo varón madianita que quedara, la nación podía volverse a rehacer. Y una vez rehecha, ¿qué pasaría? Otra vez irían sobre el pueblo de Dios. Y iban a tratar de exterminarlos también. ¿Okay? Y si alguna nación hubiera logrado exterminar a los israelitas, ¿sabes qué? No habría Mesías, no habría Jesucristo. Y tú y yo no estaríamos aquí y estaríamos adorando dioses falsos de otras naciones. Por eso es que Dios dijo, acaban con todos. Siempre hubo quien trató de evitar que Jesús llegara al mundo. Desde Adán y Eva, ¿no? La serpiente fue y le dijo, ¿le van a creer a Dios? ¿Ah? Y de ahí viene un diluvio donde hay una exterminación. Y después, muchas naciones estuvieron sobre Israel. En la cruz, en la tentación, ¿quién quiso tirar a Jesús? El diablo. ¿Para qué? Para que no cumpliera con su obra de redención de la humanidad. En la cruz pensó que lo había vencido, ¿se acuerdan? Y después en Apocalipsis hay una última rebelión de Satanás. ¿Contra quién? Contra Jesús, tratando de evitar ¿qué?
la última redención, ¿no? ¿Sí? Los que quedan. Así es de que el punto por lo que Dios mandaba hacer todas esas cosas es porque esas eran naciones que adoraban dioses falsos y que iban en contra de Israel. Las mujeres que habían conocido varón tenían que ser muertas. ¿Por qué? Porque cualquiera podría estar embarazada y podría dar a luz a un varón, y ese varón podría ser un nuevo caudillo. Y obvio empezarían otra vez los madianitas. Así de que solo dejarían a las mujeres vírgenes porque no representaban peligro para la nación de Israel, es decir, niñas muy pequeñas, muy jóvenes. Así que muchos dicen, qué mala onda, ¿verdad? ¿Sí o no? De hecho les veo 2 o 3 caras así como que, ay, qué mala onda Dios, ¿por qué hizo eso? ¿Será que Dios nos tiene que dar explicaciones? ¿Sí o no? Bueno, creo que viéndolo desde ese punto de vista la explicación es esa. Dios tenía un plan para la humanidad. La respuesta es fácil. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque querían acabar con Israel. Y si acababan con Israel, estarían en contra del plan de Dios para todas las naciones y ahora estaríamos adorando dioses falsos y no tendríamos ninguna promesa de vida eterna. Y aún así, hay mucha gente que adora dioses falsos, aunque Jesús estuvo entre nosotros. Hay mucha gente que sigue adorando dioses falsos sin Jesús. Y eso que Jesús ya estuvo aquí. Así es de que imagínate, sin Israel en el mundo y sin Jesús, nadie tendría promesa de redención. Es por eso que Dios tenía que exterminar pueblos completos. ¿Entendido? Para que la próxima vez que alguien te diga, Dios es un terrorista. Verso 19 en adelante. Vosotros, cualquiera que haya dado muerte a esa persona y cualquiera que haya tocado un muerto, permaneced fuera del campamento 7 días, y os purificaré al 3er día y al 7º vosotros vuestros cautivos y vuestros cautivos. Asimismo purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles y toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra, esa es la ordenanza de la ley de Jehová que ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro, la plata y el bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resistiese el fuego, por fuego lo haréis pasar y serás limpio. Bien, en las aguas de purificación habrá que purificarse y haréis pasar todo por agua, todo lo que no resiste el fuego. Además lavaréis vuestros vestidos al 7º día y seréis limpios después, entraréis en el campamento. ¿Okay? De estos versos vemos la orden para todos aquellos que tuvieron contacto con muertos, es decir, los que estuvieron en todo este rollo de los niños y las mujeres, debían de permanecer fuera del campamento, cumplir con el ritual de purificación, ellos, sus prisioneros, y obvio, la escena de matar a todas las mujeres y niños debió ser muy impactante, pero produciría contaminación en Israel. Por eso, no solo esto, sino que también tenía que pasar por purificación todos los objetos que habían traído de los madianitas y todos los objetos que soportaran el fuego. Obviamente las temperaturas no eran tan altas porque sabemos que todos los metales a cierta temperatura se derriten, pero bueno, tenían que pasar por un ritual de purificación y lo que no aguantara fuego, que se encendiera inmediatamente, tendría que pasar por ritual de purificación con las aguas de purificación que ya hablamos de ellas, ¿se acuerdan? Ajá. Si todavía no se exigiera a Dios que en la iglesia, que ahora es el campamento de Dios, no entrara nada impuro, pues estaría vacía, ¿verdad? Estamos aquí por Jesús porque fuimos lavados por su sangre y somos lavados por su palabra. Vamos a ver el 25 en adelante. Y Jehová habló a Moisés diciendo, toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de los padres de la congregación, y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación. Y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra de 500
uno, así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de la oveja. De la mitad de ellos lo tomarás y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda de Jehová. Y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomarás uno de cada 50 de las personas, de los bueyes, de los asnos, de las ovejas y de todo animal, y lo darás a los levitas que tienen la guarda del tabernáculo. E hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como Jehová mandó a Moisés, y el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra, 775,000 ovejas, 72,000 bueyes y 71,000 asnos. En cuanto a personas de mujeres que no habían conocido varón, por todas eran 32,000, y la mitad, la parte de lo que habían salido de la guerra, fue el número de 337,500 ovejas. Y el tributo de ovejas para Jehová fue de 675, de los bueyes 36,000, y de ellas tributo para Jehová 72, de los asnos 30,500, y de ello tributa para Jehová 61, y de las personas 16,000, y de ellas tributo para Jehová 32 personas. Y dio Moisés el tributo para ofrenda elevada a Jehová el sacerdote Eleazar, como Jehová lo mandó a Moisés, y la mitad para los hijos de Israel que apartó Moisés de los nombres que había ido a la guerra, y la mitad para la congregación fue de las ovejas 337,000, de los bueyes 36,000, de los asnos 30,500, de las personas 16,000. De la mitad pues para los hijos de Israel tomó uno de cada 50, así que las personas como de los animales, y los dio a los levitas que tenían la guarda del tabernáculo de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Ok, entonces ahora Dios le ordena a Moisés que él y el sacerdote cuenten todos los animales y las personas, y son un buen, ¿ves? 675,000 ovejas, imagínate para contarlas, ¿no? Si eran 100 ovejas, imagínate, eran 675,000 ovejas, no, pues son un chorro, ¿no? Para contarlas, imagínate nada más. Y esas son las puras ovejas. Luego los bueyes y los asnos y las personas, y bueno, entonces le dice que tome, ¿no? Entonces empieza una repartición y había que hacer la cuenta de todo lo que se había traído, y obvio una vez que todo ya se había contado y purificado, la cuenta se debería repartir en mitades para los hombres, la mitad para los hombres que fueron a la guerra y la mitad para el pueblo que no fue a la guerra. Aunque no fueron a la batalla, les tocaría la mitad de todo el botín. Esa es una muy buena política, ¿no crees? ¿Verdad que sí? Aunque ustedes no participaron nada, ahí les va la mitad, nada más porque son pueblo de Dios. Qué bendición tan grande, ¿no? 12,000 hombres fueron a pelear, arriesgando su vida, y se regresan con todo esto, y podrían haber dicho, pues, todo es nuestro, dijo Dios. No, Nel, ¿ok? Aunque ustedes pelearon y ustedes fueron y ustedes arriesgaron la vida, mitad para ustedes y mitad para todo mi pueblo. ¡Wow! Eso es lo que hace Dios, es maravilloso, ¿no? Dios dice, ¿sabes qué? No, todo es mío y todo se reparte como yo digo. Tan. Qué padre, ¿no? Entonces dice, aparten, mitad y mitad. Entonces si eran 675,000, obviamente a cada uno le iban a tocar 337,500, ¿verdad? 337,500 para la congregación, 337,500 para los hombres de guerra. Wow. Y si lo divides entre 12,000, pues les toca un resto. Este es un capítulo muy matemático, ¿no? Lo que pedía Dios, que aunque todo era de él, por cada 500 animales de los de guerra, una era para Dios. Y obvio iba a ir para el tabernáculo, incluyendo personas de las que traían cautivos. Y no dice cuál sería el deber de las personas, pero obvio eran las mujeres vírgenes, ¿ok? De los que fueron a la batalla, uno por cada 500. De los que no fueron a la batalla, es decir, del pueblo, un animal por cada 50. Tenían que dar más porque ellos no participaron en la batalla, y era lo justo. Me encanta la forma en que está administrando Dios todo esto, ¿ves? Y nadie le hizo de todos estuvieron de acuerdo, muy de acuerdo todos. Entonces, todo esto iba para los levitas que tenían la custodia del tabernáculo. Fíjate nada más, ¿ok? Del 32 al 46 nos dice que el botín, aquí cuenta lo que trajeron, fueron 675,000 ovejas. ¿Alguien tiene calculadora? Nomás échale. 675,000 ovejas, 72,000 bueyes, 61,000 asnos, 32,000 vírgenes. Esto es el total, ¿ok? Y después de esto tiene que haber una división a la mitad. Después nos da el total de todo lo que fue para Dios, ¿ok? Pero vamos a tomar, dice que fueron
De 675,000 ovejas, ¿cuántas ovejas fueron para Dios de los hombres de guerra? Dice 675. Es decir, ¿cuánto les está cobrando? El 10%. ¿Ok? Pero ellos ya nada más tenían la mitad, o sea que realmente era el 20%. Les está cobrando el 10% del total, pero vendría siendo el 20% de la mitad que ellos tenían. ¡Wow! Y 72 bueyes es el 10% de 72,000. 61 asnos, 32 personas, o 32 mujeres vírgenes, todo para Dios, al tabernáculo. Y si te das cuenta, en su totalidad es un diezmo, aunque ellos nada más tenían la mitad. Pero Dios les cobró el total de las 675,000, aunque ya nomás tenían 337,000, dijo en él, prestan el 20%, porque ustedes trajeron todo, denme el 10%. ¡Pum! ¡Wow! Dios tomó de los hombres de guerra diezmo total de la cantidad, antes de ser dividida. Y con el pueblo, Dios cobró diezmo, es decir, Dios cobró diezmo completo. Mira, vamos a tomar las ovejas como ejemplo. El pueblo tenía 375,000 ovejas. Digo, los de guerra tenían 337,000 ovejas, 500, ¿verdad? 337,500. Entre 500 nos da 675 ovejas, es decir, la décima parte de 675,000. Les cobró el diezmo, o si quieres decir, el 20% de 337,500. Todo esto es la mitad de los hombres de guerra, uno por cada 500, de 37,500, de 337,500 el 20%, ¿ok? Es el 20% y el 10% de 675,000. Y luego presentaron una ofrenda elevada según el 41, después de eso se presenta ofrenda a Dios. Pero del 42 al 47 nos explica la otra mitad del pueblo, y cómo de cada 50, una es para Jehová. Y les entregaron a los levitas del tabernáculo. Entonces aquí sería la cuenta diferente. El pueblo aún dio más, obvio, ¿por qué? Porque no trabajó. Estos solo lo recibieron, no salieron a la guerra. Entonces, de 337,500 entre 50 nos da un total, nomás de las puras ovejas, 6,750. El pueblo, le quedaron de su mitad, de esa mitad, dando 6,750, les quedarían 330,750. Es decir, el pueblo pagó el 20% de la mitad. ¡Wow! De lo que había recibido de Dios. Entonces tenemos que son 6,750 que dio el pueblo, ovejas, más 675 que dieron los hombres de guerra. Tenemos un total nada más para Dios, para el tabernáculo, nada más de las ovejas, de 7,400 ovejas en total para Dios. Nada más son las puras ovejas, aparte los bueyes, los asnos y las niñas. ¿Okay? Nada más de las puras ovejas fueron 7,425 ovejas que entraron al tabernáculo. ¿Okay? Y el pueblo se quedó con 330,750. Para el pueblo y para los hombres de guerra se quedaron con 336,825 y nos da un total de 675,000 ovejas. ¿Te imaginas lo que fue venir con 675,000 ovejas, 72,000 bueyes y 61,000 asnos? Y aparte toda la multitud que traían de gente. ¿Crees que fue tarea fácil? Y luego llegar y contarlas y repartirlas, y luego que las reparten, dice Dios, a ver, 20%, presenten. Tú me das el 10% de la totalidad y tú el 20% de la mitad. ¡Qué óvole! Y ellos podrían haber dicho, no, pero ¿por qué? Si no hay por qué, presten, porque todo es mío. ¿Ves? Y luego fíjate, aquí viene lo más grueso de todo. Del 48 al 54 nos habla de los jefes militares y hacen su conteo y se dan cuenta que en la guerra no perdieron un solo hombre. Y eso los motiva a dar ofrendas a Dios. Una vez que se dieron cuenta que no pierden ningún hombre en la batalla, presentan también ofrenda a Jehová, y eso es de manera ya voluntaria, Dios de esto no les pidió nada, esto es voluntario. Ellos vienen con joyas para hacer expiación delante de Jehová, y la cantidad de oro fueron 16,650 siclos de oro. Y se quedaron también
una parte para ellos, pero esto es una super fortuna que entregaron a Dios. Y todo esto, ¿sabes a dónde fue a dar? Al tabernáculo, con los sacerdotes. Así que vemos que Dios dio la victoria y les dio riquezas y los llenó de ganado y los llenó de joyas y de oro y de dinero al pueblo, pero ellos tenían también que regresar a Dios lo que era de Dios. Y así sigue siendo. Si Dios te da, le tienes que retribuir diezmos y ofrendas, porque es parte de la adoración a Dios. Muchos dicen, yo amo a Dios, pero no le doy nada. Tú no amas a Dios realmente, ¿ves? Cuando no le damos a Dios lo que es de Dios, somos alguien que nomás se sienta ahí y ya, que pretende ser hijo de Dios, pero que realmente no lo es. La cuenta, 16,650 ciclos de oro. Según las cuentas y los libros, cada ciclo pesaba aproximadamente 16 gramos. 16,650 ciclos por 16 nos da un total de 266.400 kilos de oro. ¿Ok? Más todos los animales, más todas las personas que se dieron al tabernáculo. Así que vemos que el pueblo de Dios daba bastante a Dios, de todo lo que recibían de Dios. Ahora damos limosna, hermano, ¿ves? A Dios, de todas las bendiciones que Dios nos da, nosotros bien mal agradecidos le damos un limosnita, esperando que Dios nos siga bendiciendo, y sí lo hace, pero nosotros demostramos nuestro amor a Dios en lo que le regresamos, ¿ves? Le regresamos a esos 20 pesitos. Algunos ni damos, pero sí, el kilo de oro, según mis investigaciones, el día de hoy está a 728,000 pesos. ¿Ok? Si lo multiplicas por 266,000 pesos, 266 kilos más 400 gramos, te da un total de 193 millones de pesos. Aproximadamente 3,5 millones de dólares. Lo que le vinieron a entregar al tabernáculo los hombres de guerra. Le dijeron, ahí te van 3,5 millones de dólares por el paro. Porque no se murió nadie, porque todas las riquezas que tenemos, aparte de 337,500 ovejas, 72,000 bueyes, no, o sea, y todo este dineral, y todavía ellos regresan el 20% y dan todo este dinero de forma voluntaria. Sacerdote, Eleazar, ahí le van 3,5 millones de dólares para el tabernáculo. Gloria a Dios. Estoy esperando a ver cuando llega ese varón que dice, ahí le van, pastor, 3,5 millones de dólares para que compre el edificio y otros 3. ¿Por qué? Porque Dios me ha bendecido en grande, y lo amo, y así se lo voy a demostrar. ¡Wow! Todo para el tabernáculo, más los animales, más las personas. La 10ª parte de todo lo trajeron, de todo lo que trajeron de la guerra, era de Dios. Y así sigue siendo, hermano. La 10ª parte de todo lo que ganas, de lo que sea, es de Dios. ¿Ok? Ese es el mensaje de hoy. Guárdelo en su corazón, póngalo por práctica y denle un aplauso bien fuerte al Señor. ¿Ok? Dios los bendiga.